Me llamo Ken Clifton. Soy especialista en aplicaciones en Caterpillar en la división Global Mining en Peoria. Una de las cosas que pueden ver es nuestro camión Cat profesional. Se trata de un camión profesional clase 8. Nuevamente, hay muchas opciones que se pueden poner en la parte posterior. Las opciones que se ven en ese camión es un IMT, la caja de servicio. Entonces, si miramos aquí abajo a la izquierda, se puede ver el 980K. Va a cargar el 740. Ahora, como decía, esta mañana hablamos sobre el respaldo y cómo podemos respaldar nuestra mina, y no quiero tener que sacar mis herramientas de carga de primera línea para realizar parte del trabajo de apoyo. Ese 980 con un cucharón de 8 yardas va a echar un poco de material en esa parrilla o en esa rejilla. Estamos preparando un poco de material para caminos. Sabemos lo importantes que son los buenos caminos. Como decíamos esta mañana, tengo que hacer un poco de material solo para cubrir los caminos. Entonces, vamos a cribar un poco de material y lo vamos a cargar en un 740. Eso es un cucharón de 8 yardas. Es un cargador de levantamiento alto 980. Hay tres opciones para manejar ese 980. Una de esas opciones se lleva hasta el 994. Se denomina dirección de brazo. Entonces, tiene un volante, tiene una dirección con control de mando, que es en realidad como la cuarta parte del volante con un cuarto de vuelta. El selector de avance y retroceso está a la izquierda del operador, junto con su selector de marchas. Y luego la dirección de brazo es una palanca, así que requiere muy poco esfuerzo del operador. Dirección izquierda, dirección derecha, cambia la dirección de avance y retroceso y cambia la selección de marchas. Como dije, esa es una máquina de levantamiento alto. Hay cerca de 2 pies de diferencia entre una de levantamiento estándar y una de levantamiento alto. Y hasta llegar al 990, moverá la misma proporción de carga útil, ya sea que se trate de un cargador de levantamiento estándar o uno de levantamiento alto. Pero tenemos en promedio 2 pies más de altura y alcance de descarga con un cargador de levantamiento alto en comparación con uno de levantamiento estándar. Eso es así hasta el 994. En apenas unos instantes voy a hablar de las diferencias con el 994. 988. Si anteriormente ya vieron el 988, ese 988K también es una máquina de levantamiento alto. Pero, ¿qué tiene diferente el 988? Solía tener un diseño de una pluma. Recuerdo que solía tener el tubo singular. Ahora es el tradicional varillaje de la barra en Z, y esa también es una máquina de levantamiento alto. Un cucharón de 8.3 yardas diseñado de nuevo, ya sea que se trate de uno de levantamiento estándar o uno de levantamiento alto para mover una pasada de 12,5 toneladas cortas. Control de dirección de brazo. Muy poco esfuerzo en el sistema hidráulico para el operador en esos días largos, esas jornadas de trabajo de 10 o 12 horas. Ese operador no va a quedar exhausto para nada. Se pone una carga en el 775, caja de 70 toneladas cortas y 55,5 yardas. Hay 3 camiones más pequeños que este, y al final de esta demostración voy a pedirles que saquen sus cámaras o sus teléfonos inteligentes y activen la cámara de video, ya que no muy a menudo tenemos la oportunidad de mostrar una línea casi completa de camiones Caterpillar, pero vamos a estar muy cerca hoy. Como pueden ver, el modo en que este tipo, el operador del cargador de ruedas, se desplaza. Empezamos del lado izquierdo de esta cara. La regla empírica dice que hay que pintar una marca en ese neumático y no se tiene que ver más de 1,5 revolución del neumático con el cargador que viene de frente y va de vuelta al camión. Se pinta una marca, se sale y se mide. Acelerador a fondo. Ajuste de control de fuerza de tracción allí. Si el terreno estuviera restablecido, el operador podría entrar y bajar la fuerza de tracción. Entonces, se le va a quitar para a los neumáticos, pero no se le va a quitar nada a la fuerza hidráulica ni al tiempo del ciclo del accesorio en el frente. Cuando el operador se sube al camión y comienza a pisar el pedal izquierdo, va a empezar a reducir la fuerza de tracción hasta el 20%. Cuando llega al 20%, entonces se va a empezar a aplicar el freno. Entonces, como decía, vamos a tener una excelente combinación de pasadas con esto. 4 pasadas con el 777, 5 pasadas con el 773. El sistema de control de carga útil de 988 es una opción, para que el operador sepa exactamente lo que está poniendo en el camión y lo envía al triturador. ¿Recuerdan que hablamos de la importancia de la regla 10-10-20 y la carga útil de objetivo? Vamos a saber que estamos logrando el menor costo por tonelada corta posible al mantener esa combinación de pasadas ideal. Y en todos los casos, esa combinación de pasadas ideal, repito, debe ser de 3 a 5 pasadas. Traba de acelerador, dirección de brazo, como ya dijimos, transmisión manual o automática, carga y transporte. También está el sistema que en realidad convierte los cilindros del dispositivo de levantamiento en amortiguadores, cuando el operador lo activa, y también se puede configurar de manera automática. Cuando se dirige al triturador, esos cilindros se convierten en verdaderos amortiguadores, y será mucho más fácil para el operador ir y volver al triturador, un trayecto agradable. Buena carga. Carga nominal del camión. Nada se sale por el costado. Un poco de espacio atrás. Correcto y centrado, todo perfecto. Entonces, ahora tenemos ese bolsón allí para que entre en nuestro próximo camión. Entonces, como decía, la persona en la herramienta de carga dirige las jugadas.
Él decide dónde debe ir el camión. Él va a querer meter ese camión enfrente de él tan ajustado como sea posible. Cuanto menos tenga que desplazarme, mayor será mi potencia hidráulica y mi energía hidráulica se va a dirigir al suelo. El sistema hidráulico hizo que el cucharón se levante más rápido. Mis tiempos de ciclo se van a reducir. Ese es el 990. Esa máquina es nueva aquí. Más o menos allí es donde empezamos a desarrollar nuestra nueva cabina. Y si nos fijamos en el 993 y el 994, cuando salgan voy a mostrarles algunos de los beneficios de esa cabina y lo cómoda que es para el operador actual. Esa es una máquina de levantamiento alto también. Como decía, está disponible en levantamiento alto o levantamiento estándar. El levantamiento estándar está diseñado para cargar el camión de 50 a 70 toneladas cortas y el levantamiento alto para el camión de 70 a 100 toneladas cortas. Y lo que pueden observar aquí, si nos fijamos en esta línea, realmente aumentamos un tamaño del camión, de lo que consideraríamos una combinación ideal, una combinación de pasadas ideal para eso. Solo para mostrar que la máquina de levantamiento alto todavía puede cargar ese camión más grande, hacerlo de manera productiva y a un bajo costo por tonelada. Moviendo 16,5 toneladas cortas por pasada, el 990 tiene dos sistemas hidráulicos. Así que si un competente falla en uno de esos sistemas, no va a contaminar todo el sistema. Entonces, como decía, se reduce el tiempo de inactividad, se reduce el tiempo necesario para reparar esa máquina y volver al trabajo. El 777G tendrán la oportunidad de verlo de cerca esta semana. Va a estar en el taller. Como decía, vemos la calificación de ese camión y en la mayoría de nuestros camiones hemos aumentado la calificación. La calificación de ese va a ser de 105 toneladas cortas. Y todo el mundo recuerda que el 777 era de 100 toneladas cortas. Como decía, hoy es de 105. Así que aumentamos un poco más el tonelaje allí. Eso nos va a ayudar a reducir el costo por tonelada. Caja de 79 yardas. Peso bruto vehicular máximo de 363,000 libras. Entonces, sabiendo eso, sacamos el peso vacío y tenemos nuestra carga útil de objetivo. Si consideramos que necesitamos arrojar más material en el cucharón del cargador o en la bandeja del camión, estamos dejando de lado la carga útil. Entonces, nuestro costo por tonelada corta se va a ver perjudicado. 4 pasadas con el 993. De 5 a 6 pasadas con el 990. Tiene un freno motor, que la mayoría de nosotros conocemos como retardador. Lo mismo en este camión, para ayudarnos en esas pendientes cuesta abajo, cargados, para mantener la velocidad máxima posible y controlar la temperatura del freno. Así que, como decía, podemos acelerar un poco más para ir un poco más rápido. Sistema de control de Apex en la transmisión. Eso nos va a permitir que la transmisión y el motor trabajen juntos. Además, el sistema nos ha significado un ahorro de combustible de un 3 a 5%. Si nos fijamos en toda esta línea de hoy, todo lo que van a ver aquí, desde hace 3 años que viene mostrando en todas partes una reducción del consumo de combustible de un 5 a un 10% en comparación a lo que era antes. Al final del día, ese sí que es un ahorro importante para uno. Lo otro que van a notar son las características de seguridad que se ha instalado, como las placas de defensa. Van a ver las escaleras y los sistemas de entrada y salida que instalamos para proteger aún más al operador. Nuevamente, tenemos uno de 100 toneladas cortas. También tenemos el sistema de medición de carga útil en ese 990. Y todos los camiones desde el 777 en adelante tendrán un sistema de medición de carga útil en el camión. Así que, si el operador no tiene el sistema en el cargador, puede ver una luz o el marcador digital que va a indicarle cuál es la carga útil que lleva. Entonces, a partir de ahora, nos metemos en los grandes cargadores y lo que llamamos las máquinas de minería y las herramientas de carga minera. Entonces, esa es la 6040. Como decía, aquí van a ver hoy la 6040 y la 6060. A eso se le llama configuración de retroexcavadora. Son 2032 caballos de fuerza. Un cucharón de casi 30 yardas. Como notarán, una vez más, la atención está puesta en mantener la rotación muy corta. Y mañana voy a hablar de muchas opciones de configuración. Pero como decía, observarán que una de las cosas clave aquí es la altura del banco. La altura del banco es en realidad igual a la altura del riel del camión o a la altura del encastre en cola de Milano. Eso es fundamental. Y notarán también que el operador puede llevar el camión de regreso a su esquina. Así que la mayor parte de la fuerza hidráulica se dirige al cilindro de elevación de la pluma. Cualquier cosa que pueda reducir la energía que se saca de esa máquina durante las tareas de elevación, más rápidos van a ser los tiempos de los ciclos. Está disponible en configuración de pala frontal o de retroexcavadora, así que se puede tomar la 6040 o la 6060, y además del tamaño de la máquina, se puede cambiar la parte delantera. La única diferencia que realmente se ve es que cuando la 6040 gira, donde los cilindros de la pluma se instalan en el bastidor principal, hay 2 agujeros.
Si se tuviera una pala frontal, estaría en el agujero opuesto. Pueden ver el sistema de entrada con escalera, como decía, muy seguro. Y si nos fijamos en cualquiera de estas máquinas de minería, y ustedes saben mejor que nadie que los operadores en riesgo suben y bajan la escalera llevando su almuerzo y su mochila. Entonces, como decía, podemos ver el diseño de estas escalas, la seguridad que le brindamos al operador, como decía, muy seguro. Y verán esto siempre en toda la línea de productos. Actualmente tenemos más de 65 modelos diferentes de excavadoras CAT, desde excavadoras de ruedas, excavadoras de cadenas, manipuladores de material, de ruedas y de cadenas, excavadoras para excavación de gran volumen, excavadoras de demolición de alto alcance. Pero lo que quiero destacar aquí es que, actualmente, nuestra excavadora más grande de familia CAT de la serie 300 es la 390. Esto cambia con nuestra máquina más pequeña de la serie 6000, que es la 6015, que para quienes lo recuerdan, pronto va a ser el reemplazo de lo que era la 5110. A las máquinas de la serie 300 las llamamos excavadoras para excavación de gran volumen. A estas máquinas las llamamos retroexcavadoras. Entonces, la diferencia es que si ven la 6040 sin agregados, significa que es una retroexcavadora. Si ven una 6040 con una FS, eso significa que es una pala frontal. Así que esa es la diferencia entre el producto CAT tradicional y lo que tenemos hoy, con nuestra línea de la serie 6000. 6 modelos de retroexcavadoras de la serie 6000, de 8 a 44 yardas, 7 de estas en configuración de pala frontal. La 6090 está diseñada para hacer 4 pasadas al 797, de manera que el 6060 que van a ver que carga el 793. Es una excelente combinación, así que pueden imaginar la 6090 haciendo 4 pasadas al 797 y que va a ser mucho más grande. El 789 volverá en breve y vamos a hablar de él solo un poco más. El 785D es una máquina de campo de pruebas. Una de las primeras cosas que notarán es que se parece un poco al 793 en la parte delantera. Entonces, se puede ver que pusimos la escalera diagonal. También se puede instalar la escalera plegable optativa, como se ve al frente del 789. Como decía, para que sea un poco más fácil y seguro para el operador. Ese 789 va a volver aquí, y como decía, tendrán la oportunidad de verlo de cerca. Pero si nos fijamos en los camiones de obras CAT, empezamos en el negocio de camiones de obras en el 1963, más de 55,000 unidades vendidas hasta hoy. Entonces, el más pequeño que teníamos era el 769. Hoy es el 770, hasta llegar al 797. 19 modelos diferentes, una unidad mecánica, un motor eléctrico y más de 4,000 de esas unidades han sido el 793, del cual vamos a hablar un poco más en un momento. 993. Ahora, normalmente vemos que un 992 se esfuerza por cargar el 785. Actualmente, este 993 sigue siendo una buena combinación para el 777 de 105 toneladas cortas, pero también carga el 785 muy fácilmente. Entonces, si nos fijamos en esta combinación, tenemos bastante alcance, tenemos bastante altura. Esa es una máquina de levantamiento alto que mueve 30 toneladas cortas por pasada, cucharón de 18 yardas. Esa cabina es la misma cabina que van a ver en el 994. Quiero que se paren en esa cabina y den una mirada. Randy se va a encargar de eso cuando tengan clases abajo, el resto de la semana. Tiene una línea divisoria muy baja, excelente visibilidad en esa máquina. Control de dirección de brazo, un asiento para instructor en su interior con cinturón de seguridad. En varias minas están diciendo ahora que no van a permitir que los instructores entren allí, pero actualmente necesitamos que los instructores estén allí. Y en algunas de esas operaciones donde he estado, habrá un instructor allí por 2 o 3 días con ellos. Podemos hacer eso hoy. Sistemas hidráulicos de muy poco esfuerzo, botones, no más interruptores, así que todo lo relacionado con los ajustes de control de fuerza de tracción, el limpiaparabrisas, las luces, todo tiene su botón que se encuentra en la parte derecha del panel. Ahora, como decía, muy fácil de alcanzar. Notarán dónde estamos con la rotación de los neumáticos. La solapa en la parte inferior es el interruptor de desconexión, el cerrado y marcado que ahora está incorporado en las máquinas, así que ya no tiene que crearlo para ponerlo en sus máquinas. Cuando se acerquen a la máquina, miren justo en el centro de la máquina, en el lado derecho, y allí encontrarán un centro de servicio. Dependiendo de si tiene el centro de servicio estándar o deluxe, se puede tomar una muestra de aceite allí. Pueden drenar aceites allí. Pueden llenar con aceites allí. Como decía, si hay algo que podamos hacer para evitar que el operador tenga que subirse a la máquina, lo vamos a tratar de hacer. VIMS es estándar, la autolubricación es estándar, y Terrain es optativo. Así que recuerden todas las herramientas de carga que vimos aquí hoy.
Estamos haciendo muchas cosas buenas por nuestros operadores y vamos a aumentar nuestra producción si les damos terrain. Ellos saben cuando están en una pendiente, ellos saben dónde están los bolsones de mineral y cosas así, o si tienen que deshacerse de desperdicios o si están desechando mineral. Hablamos sobre soluciones fabricante de equipo original. Este es un tanque de agua mega de 20,000 galones, con el sistema de riego inteligente Caterpillar. Entonces, la clave para alguien que maneja un camión de agua no consiste en cuán rápido se deshace de 20,000 galones de agua, consiste en ver qué también puede arrojar el agua para controlar el polvo o para aumentar un poco la compactación. No importa la velocidad que lleve, puede regar en cualquier lugar de 1 a 25 millas por hora. Pero lo que la computadora hace en ese camión es lo que forma parte del sistema de riego CAT. Toma sus datos y sabe exactamente qué cantidad de agua necesita arrojar al suelo para que no vaya a mojar en exceso. Cuenta con chorros laterales. Tenemos un cañón de agua también. Se usa en pilas polvorientas o cuando se envía material a través del triturador y tenemos que controlar un poco el polvo. Podemos usar ese cañón para echar un poco de agua encima, barras de rociado lateral para echar tal vez un poco de agua por la pendiente, como decía, tratando de controlar el polvo. Este es el 740 que cargamos. Este se llama caja expulsora. Normalmente, esto no se podría hacer con una caja del camión convencional, ya que tendríamos una pila enorme. Habría que traer un tractor o una motoniveladora para esparcir todo. Vamos a entrar y levantar este material. Pero hablamos sobre el camino de acarreo y lo importante que es, que quiero entrar y hacer un pequeño levantamiento allí, traer la motoniveladora, retocarlo y luego seguir andando. Ahora pueden ver una bandeja de descarga tradicional. Ahora, ese tiene una compuerta trasera para controlar los derrames. Pero una de las cosas interesantes sobre estos es que el operador no tiene que hacer nada para subir esa pendiente. Entonces, piensa en el soporte de su obra minera y cuáles son las demás herramientas que necesito. Muy bajo costo de operación, muy bajo precio de compra. Estas máquinas en verdad se lucen cuando las condiciones del suelo son malas. Ese operador llegó a la parte inferior de la pendiente y la máquina se bloqueó por sí sola completamente. Él no tuvo que hacerlo. La máquina bloqueó los diferenciales, luego bloqueó la parte delantera y pudo subir con facilidad por la pendiente. Y, obviamente, en esta situación no seríamos capaces de descargar el camión en la pendiente, pero ese 740 no tendría ningún problema en subir la pendiente y esparcir todo ese material. Ahora hablemos de las motoniveladoras. Cuando pensamos en motoniveladoras para minería, pensamos en modelos 16 y 24. ¿Qué se hace en algunos de los demás caminos donde realmente no se necesita una 16 o una 24? O cuando no quiero sacar esas enormes máquinas mineras para cuidar algunos de esos caminos. Piensen en una máquina como esta. 160M, tracción en todas las ruedas con potencia variable plus. Lo que la potencia variable significa es que cuando se conecta de la tercera o la octava marcha, realmente va a aumentar la potencia. No es que uno no quiera aplicar la hoja en esas marchas, pero sí va a permitirnos mover cargas más grandes. Tracción en todas las ruedas. Entonces, la tracción delantera en esa máquina en verdad está ayudando a sujetarse a la pendiente. Ahora, piensen en algunos de sus caminos secundarios, los caminos públicos para entrar y salir de la mina, que son de grava y cuyo mantenimiento es responsabilidad de ustedes. No saquen la 16 o la 24 para hacer ese trabajo. Usen una máquina como esta. Le pueden poner un arrado en V, en la parte delantera. Para los que trabajen en la nieve, pueden ponerle una ala al costado de esta. Eso es un desgarrador optativo en la parte posterior. Si no necesitan eso, el bloque de empuje de la parte delantera es optativo. También pueden poner un escarificador debajo para hacer un poco de trabajo de reparación en sus caminos de acarreo. Luego tenemos la 16M y la 24M. Vertedera de 16 pies, vertedera de 24 pies. Potencia variable plus. Desgarrador optativo. Desgarrador estándar en la 24. Entonces, si había algo en el camino de acarreo que tenían que desgarrar y pensaban usar la D7, pueden utilizar la 24. Si necesitan un D10 para desgarrarlo, consigan un D10, porque no es una máquina desgarradora de producción. Lo otro que quiero señalar, esta mañana hablamos de la capacitación de los operadores. Lamentablemente, la persona en la 16M no se sentó en toda la clase o se durmió. Está haciendo un giro de 3 puntos. Recuerden, y vamos a usar una 793 por ejemplo, el ancho del camino de acarreo para el 793 debe ser 3 veces el ancho de ese 793, 90 pies. La persona de la 16 simplemente detuvo camiones cargados y vacíos porque no supo cómo hacer un giro articulado. Esa 24, si no hacen un giro articulado, van a necesitar 104 pies para dar la vuelta. Si hubiese sido un operador debidamente capacitado para hacer ese giro, podría hacerlo en 40 pies. Observemos algunas de las características de seguridad disponibles. Estas máquinas cuentan con plataformas, como decía, para que sea mucho más fácil para el operador subir y bajar.
Esa plataforma le permitiría subir por la parte posterior de las tándems, pararse de forma segura en la plataforma, incluso podría limpiar las ventanas y todo y llegar a salvo a la cabina. Lo mismo con la 24. El operador podría subir por la parte posterior. Ambas máquinas cuentan con fuerza decente constante, pero según la cantidad que necesiten mover, tienen que mirar muy bien esto. La duración de las GET, Ground Engaging Tools, herramientas de corte, es bastante crítica con estas. Y si no se controla la velocidad, van a quemar los bordes de inmediato. En la cabina hay un ajuste que permite reducir la presión decente que el operador puede aplicar a esa GET para aumentar la duración de la misma. Si hay una pendiente transversal de 2% en el lado izquierdo y derecho del camino, ahora el operador tiene una opción aquí. El operador puede ir y marcar en ese 2%. Un lado se va a quedar fijo y el otro lado se va a mover con él para mantener ese 2%. Traillas. Esas motoniveladoras sacaron un poco de material de la zanja en la parte trasera y nosotros queríamos deshacernos de él. Pero no quería traer un cargador para cargar y sacar todo eso. Así que tomé esta traila, lo puse en la misma dirección en la que iban los camiones y limpié ese material. Voy a traerlo aquí y echárselo en la cara ahora, para que podamos sacarlo. Esa es la 623. Es la única traila de elevación que trajimos hoy, pero tenemos muchas otras trailas. Esta es una de las proporciones de tierra por yarda más económicas que pueden mover. Pero según la cantidad que necesiten mover, tienen que mirar muy bien esto. No se ven muchas de estas usadas, pero como decía, son muy valiosas cuando se empieza a observar el trabajo de recuperación y el trabajo de apoyo. Entonces, esa máquina se basa en una 621, que es la traila de un motor de recipiente abierto. Luego está la 623 en la elevación. Luego tiene una 627 que cuenta con un motor doble y también está una 627 de tiro y empuje, que cuenta con el gancho y el asa. Y dos trailas pueden trabajar juntas. Entonces, se tiene uno de tiro y empuje con motor doble en una 27, una 37 y una 57. Dos de esas trabajando juntas pueden cargar el recipiente de la traila en unos 7 a 10 segundos. Y esa cuchilla tendrá cerca de 1250 caballos de fuerza en el borde durante la carga. Entonces, como decía, es una manera rápida de mover una gran cantidad de material y es muy económica. 5 modelos diferentes de tractores topadores de ruedas. Van a escuchar más sobre ellos, pero para mí, esta es una de las herramientas más valiosas que hay. Ya conoce nuestra línea de cargadores de ruedas. Este se basa en el cargador de ruedas. El 844 se basa en el 990. El 854 se basa en el 992. El 854 está disponible con el descargador actualmente para hacer un poco del trabajo de apoyo en los caminos de acarreo. Y luego tenemos el 834, que se basa en el 988. Entonces, desde ese punto central hacia atrás, es la misma máquina que un cargador de ruedas, salvo por el convertidor de par. Todos los componentes de la parte frontal de la máquina son componentes Caterpillar. Mucha gente todavía recuerda estos, como por ejemplo el Tiger 690, es una verdadera máquina CAT de hoy. En realidad hay 5 modelos, hay 2 más pequeños, pero en aplicaciones de minería los otros 2, el 14 y el 24, son un poco pequeños. Quiero hablar un poco acerca de los cucharones y las hojas. Ya sea que hablemos de los cucharones de nuestras palas, las hojas de los tractores topadores de ruedas, los cucharones de los cargadores o las hojas del tractor de cadenas. Una de las cosas que siempre escuchamos cuando vamos a empezar a equipar una máquina es cuando lleguemos al tamaño del cucharón. ¿Qué se quiere de un cucharón? Todos quieren el cucharón más grande posible, y eso por lo general es la manera equivocada de hacerlo. Lo que sucede es que uno tiene una potencia hidráulica determinada. Entonces, mientras más duro sea el material y mientras más ancho sea el cucharón, más difícil va a ser la carga. Los componentes se van a calentar, los neumáticos o las cadenas van a patinar y se va a consumir combustible innecesariamente. Entonces, nuestra misión es ayudarles a entender cuál es el cucharón ideal cuando se quiere equipar esta máquina. El 994H. Ese es uno de levantamiento alto extendido. Ahora, el 994 es el único que tiene una estructura frontal diferente. Voy a hablar al respecto en un minuto. Cuando pongamos esto encima del 793, se puede ver el avance que hemos tenido en este aspecto. Si vio a sí mismo debajo de ese 789, combinación ideal aquí mismo. El 994 seguirá cargando de manera productiva el 793 y podemos entrar en áreas cuando bajamos las palas para el mantenimiento programado para seguir cargando de manera productiva. Vamos a terminar eso en una combinación de 6, 7 u 8 pasadas, que no es ideal, pero todavía mantenemos los camiones funcionando. El 994H ofrece un ahorro de combustible de aproximadamente un 5 a un 10% con respecto al modelo anterior. Esa máquina tiene las extensiones de guardabarros, tiene neumáticos grandes para darnos una base realmente buena para trabajar.
Esa máquina es extremadamente estable hoy. Ese es el cucharón grande, el cucharón de 244 pulgadas, 23,5 yardas, y como decía, el cucharón ancho funciona muy bien aquí. Si este material fuera más duro, podríamos un cucharón de 222 pulgadas y sería más dinámico porque tendríamos la misma potencia sobre ese borde más corto. Eso nos va a permitir entrar y romper ese material más duro. Lo que pasa cuando se pone el cucharón más estrecho es que uno se encuentra que está justo en el interior del ancho de los neumáticos. Lo más probable es que tendríamos que ponerle cadenas y poner unas alas pequeñas en ese cucharón, que en realidad van a desviar cualquier material lejos de los neumáticos. La misma cabina que vieron en el 993. Excelente visibilidad, pantalla táctil, se aplanó esa escalera ahora. Es más fácil para el operador subir y bajar de allí. También se puede instalar la escalera plegable optativa. Entonces, como decía, cuando vayan a equipar estas máquinas, piensen en su operador y lo que suelen llevarse a la cabina. Es una opción realmente buena para esas personas. En esta máquina se puede instalar Minestar, ya sea Health, Detect, Terrain. Detect es lo que estamos viendo en la parte frontal del 789. Si se fijan en los calzos para ruedas y ven esas dos cajas en la parte superior, con las láseres y el radar en esa caja, eso en realidad está observando alrededor de ese camión. Y el operador que está sentado en la cabina tiene una pantalla frente a él. Si alguien se mete en su punto ciego, que para aquellos de ustedes que han estado en estos camiones y en los camiones más grandes es peor, hay muchos puntos ciegos. Si alguien se mete en esa área donde no lo pueden ver o en cualquier área, se va a activar una advertencia de que hay alguien en esa área. Se va a encender una luz roja en la cabina. Va a sonar una alarma. Ahora el operador sabe que hay alguien en su área de trabajo. Va a salir y lo va a comprobar. Eso se puede instalar en cualquiera de estas máquinas que están aquí. Ese 994 está listo para que se lo instalen. Ese solo tiene una cámara de visión trasera, que no es parte de Detect. Pero recuerden que Detect está en la serie Minestar hoy. Si nos fijamos en los grandes camiones de minería, pensamos en el modelo 785 en adelante, que se lanzó en 1980. Ese, por supuesto, es el nuevo 789D. Se le aumentó la capacidad de 195 a 200 toneladas cortas. Ya tendrán la oportunidad de verlo de cerca. Ese también tiene el nuevo estilo de cabina. En 1986 se lanzó el 789, el 793 en 1991, en 1998 el 797 y en 2008 el 795 FAC, que es el único camión que no van a ver hoy. 793. Ese tiene una capacidad nominal de 250 toneladas cortas. Quiero que miren este 994. Ese es un EHL. Entonces, tienen un levantamiento estándar, apropiado para el 785, y con un buen operador, apropiado para el 789, levantamiento alto apropiado para el 789 y se puede cargar el 793 si tienen un buen operador. Este de levantamiento alto extendido con cucharón de 23,5 yardas tiene aproximadamente 4 pies más de alcance que la máquina de levantamiento alto, y entonces se tiene un levantamiento súper alto. Pero miren dónde estamos en el medio. Se puede poner una carga en el medio de eso con el 994. Entonces, como decía, no piensen que no pueden cargar el 793 con el cargador. Podemos hacerlo muy fácilmente. Entonces, vamos a traer el 994. Hablé sobre el levantamiento súper alto. Esa máquina está diseñada exclusivamente para la carga de carbón, así que tendrá un cucharón de 42 yardas solamente para carga de carbón. Hablamos de nuestros camiones mineros. También tenemos un par más. Contamos con el 4400 y el 5300, con una capacidad de carga útil de 240 a 320 toneladas cortas, y ambos los van a ver aquí hoy. Entonces volvamos a nuestra clase de productividad. Hablamos del 6040. Vamos a hablar de la pala frontal 6060. Una de las claves con estas es mantener todo bien y ajustado. Una de las diferencias importantes entre una pala frontal hidráulica y una pala de cuerda es el alcance. Entonces, muchas veces van a ver personas que tratan y toman las palas delanteras hidráulicas y una carga de 2 lados. Pero se darán cuenta de que para eso, el operador tiene que llegar mucho más lejos. Eso definitivamente afecta su tiempo de ciclo. La máquina se enlentece. Verán que es más fácil reducir la capacidad del cucharón para hacer eso. Si sus operadores son eficientes, se ponen rectos, su tiempo de intercambio de camiones es bueno. Pueden ser más productivos haciendo una carga buena de un solo lado, como esta, que haciendo una carga de 2 lados. Cucharón de 44,5 yardas. La triple potencia es una de las características que hacen de esta máquina una excavadora tan dinámica. La triple potencia es esa pieza triangular que se ve arriba, en la parte superior. Una de las cosas buenas de trabajar con eso
es que cuando salgo de la superficie no tengo que aplicar ningún flujo hidráulico en mi cucharón para mantener el nivel de mi cucharón. La triple potencia hace eso. La convierte en una excavadora más dinámica. Entonces, cuando salga de enfrente, lo único que tengo que hacer es levantar la pluma. Simplemente abro un poco la articulación, porque recuerden, quiero que todo el flujo hidráulico y que la potencia hidráulica vayan a mi circuito de levantamiento de la pluma. Así que voy a subir eso. Voy a abrir la articulación solo un poco. Puede que tenga que empujar el brazo hacia afuera un poco, pero como decía, al hacer eso, la máquina va a producir mejor. Me va a permitir cargas más grandes en mi cucharón. El camión de tamaño de objetivo para el 6060 es el camión de 200 a 345 toneladas cortas. Pero esto es realmente ideal. Dependiendo del tamaño del cucharón, dependiendo del tamaño de la caja, una muy buena combinación aquí es mantenerse en ese rango de 4 a 5 pasadas. Ese es el 793F. Esa es la máquina de tinaja. Tiene la escalera plegable optativa, tiene los calzos para ruedas en la parte delantera, tiene Detect. Todos los cierres y marcas que verán un poco están en el suelo. Como decía, el 793 se lanzó en el 1991, con más de 100 millones de horas de campo y más de 65 mil millones de toneladas cortas de tierra removida con los 793 de todo el mundo. Hay muchos 793 funcionando en el mundo actualmente que superan ampliamente las 100.000 a 120.000 horas. Se aumentó el rendimiento de ese camión con respecto al modelo anterior. El rendimiento de la producción aumentó de 5 a 10%, mayor velocidad de aproximadamente 3 millas por hora, mayor velocidad de bajada cargado. Entonces, el retardador automático de ahora y la capacidad de refrigeración de frenos que tenemos en realidad nos permite descender la colina más rápidamente. El 4400, como decía, van a ver el 4400, van a ver el 5300. Actualmente cuenta con mando eléctrico completamente integrado con los equipos Caterpillar. Entonces, como decía, lo van a ver de cerca. Estas cosas están funcionando muy bien para nosotros en el campo. 2.500 caballos de fuerza. GVW, Gross Vehicle Weight, peso bruto vehicular, máximo de 865.000 libras. Capacidad nominal de 240 toneladas cortas. Y el 793 que acaba de estar aquí es de 250. Esos están muy cerca actualmente. El 793 es de mando mecánico. El 4400 es de mando eléctrico. Como decía, todos cuentan actualmente con el respaldo de Caterpillar, con todos los componentes CAT, frenos de discos sumergidos en aceite traseros y estamos usando neumáticos 4590 en ese. Así que, como decía, en esas cargas útiles nominales de acarreos más largos a velocidades mayores, nuestros neumáticos van a durar. Entonces hablamos del costo de mover materiales. Obviamente, la manera más económica de mover material hoy será con la dragalina. Van a tener la oportunidad de escuchar más sobre las dragalinas durante la semana. Pero son 3 modelos diferentes, del 8000 al 8200 al 8750. Pero otra manera muy productiva de mover el material son los tractores de cadena. Cuando se piensa en un tractor, a veces se piensa en el respaldo. Puede que muchas veces piensen en el respaldo, pero piensen en la explanación de producción. Piensen en lo que dije sobre las hojas y los cucharones y el ancho y demás cosas. Si tuvieran un material realmente agresivo que no sale muy bien, yo recomendaría instalar una hoja estrecha. Otra de las claves sobre un tractor depende de lo que planeen hacer con ese tractor. Necesitan equilibrar el tractor. Si estos tractores fueran a trabajar en esta pendiente día tras día, me gustaría ponerme al día con él para entender cómo puedo equilibrar el tractor. Si paso por alto eso, voy a tener mucho peso en la rueda loca delantera y no voy a tener pleno contacto en mis cadenas. Necesito que las cadenas tengan un contacto completo. El sistema de soporte basculante definitivamente ayuda, pero si tengo suficiente peso en la parte trasera del tractor para mantenerlo pegado al suelo, mi fuerza de tracción va a aumentar y voy a ser más productivo. La hoja S, la hoja SU, la hoja U y luego la hoja topadora se pueden instalar en el D11, específicamente para empujar material al granel de muy poco trabajo. Lo otro que quiero señalar aquí es que, como habrán notado, los 3 tractores formaron una zanja. Es interesante porque los operadores del 9 y el 10 ambos fueron debidamente capacitados sobre cómo explanar una zanja. La persona del 11 no tomó la clase. Creo que él estaba con Brad. Los operadores de los tractores pequeños en realidad formaron su zanja y empiezan en la parte delantera y penetran en esa zanja. Cuando penetran en esa zanja de aproximadamente el largo y la mitad del ancho del tractor desde la descarga, cuando penetraron, en realidad fueron más profundo en la zanja y ahora tienen paredes laterales. Esas paredes laterales van a retener más material delante del tractor y van a aumentar la producción. Y también observen el tiempo que se desplazan, que no están bajo carga.
Ahora vean el D11 está retrocediendo cada vez. La primera vez que formó la zanja de bajada. La segunda vez que bajó, entró solo un poco más profundo. Pero lo que notaron es cuando la hoja carga, el material empieza a caer por el lado de la hoja y no se va a poder mantener delante del tractor porque no estamos con la profundidad suficiente en la zanja. Se puede instalar Terrain en estos tractores. También podemos instalar Detect. Verán que tanto el D9 como el D10 cuentan con escaleras plegables. Entonces, como decía, tómese su tiempo, asegúrense de entender cómo están equipando su tractor. Una de las cosas muy positivas de estos tractores es que pueden tener ayuda de hoja. Entonces, lo que va a pasar es que el operador va a iniciar un corte. Una vez que la hoja se carga, va a presionar un botón y el tractor va a llevar esa carga. Entonces, si el tractor detecta resbalones sobre el terreno, detecta la carga en el tractor. Una vez que se empieza a resbalar un poco sobre el terreno, en lugar de hacer girar más las cadenas y reducir la duración del tren de rodaje, en realidad va a levantar un poco la hoja y va a dejar que parte de la carga salga hasta que se recupere. Cuando llega a la parte inferior de la misma, puede presionar un botón y en verdad va a descargar ese material. Cuando se descargue ese material, estará listo para volver y cargar de nuevo. Entonces, hablemos de palas de cuerda. Van a oír sobre estas durante los próximos 3 días. Esa es una 7495. Esa máquina la trajeron aquí hace 1 año y medio para el MineExpo. 45 cargas de camión y 3 vagones. Un poco más de 3 millones de libras así como está hoy. 667,000 libras de eso corresponde al lastre en la parte posterior de la máquina. Una excelente combinación para este 5300 y el 797. Ese es un cucharón de 73 yardas con balde sin pestillo. Escucharán al respecto mañana. Lo otro que es optativo en esta es Hydrocrowd. Entonces, normalmente en una pala de cuerda se espera ver el brazo del balde entrar y salir con el cable, que en realidad es, en términos simples, un cilindro hidráulico. Entonces, abajo en la estructura hay un depósito hidráulico con una bomba hidráulica grande que hace funcionar ese cilindro Hydrocrowd. Una de las cosas realmente interesantes de todo ese sistema, si han visto estas máquinas y están acostumbrados a usarlas, es que no dependen de la red eléctrica, no dependen de la energía pública. Esa pala funciona con 2 generadores 3516 ubicados por allí, que generan 4 megavatios de potencia. Ahora, si no tuviéramos el sistema de administración de demanda de energía en esta pala, que son en realidad las cajas que ven en la parte superior a ambos lados de la máquina, esas cajas amarillas detrás de la cabina, esas 2 cajas, la caja gris en la parte posterior izquierda y hacia abajo en la estructura, componen ese sistema de administración de demanda de energía. Si no tuviéramos eso en esta pala, tendríamos que conseguir 4 a 5 de esos generadores que producen alrededor de 8 megavatios de potencia. Cuando esta pala acelera, usa cerca de 3.7 megavatios de potencia en aproximadamente 1.2 segundos. Entonces lo que pasa con esto es que cuando excava, cuando gira hacia el camión y retrocede su giro o frena, está generando energía. Cuando deja caer el balde en la superficie para volver a cargar, está generando energía. Entonces tomamos esa energía y la devolvemos a este sistema de administración de energía, y cuando esta máquina vuelva a acelerar y necesita esa energía, la tenemos almacenada. Entonces podemos volver atrás y sacar esa energía. Hoy observaron una operación, un sitio no desarrollado, que tiene que esperar 2 o 3 años para que llegue a la red eléctrica. Ya no tiene que esperar más. Actualmente, si tuvieran ese sistema en una pala, lo único que tendrían allí son esos 2 generadores. Todo lo demás que se ve allí desaparecería. La pala de cuerda es la única máquina que van a ver en la que prácticamente no hay tiempo de intercambio de camión. Con un buen soporte de esa pala, cuando la pala gira, debe haber un camión esperando allí. Ese tractor topador de ruedas ahora mismo estaría en una limpieza rápida en ese otro lado, tratando de limpiarse en 2 pasadas. Solo van a estar los neumáticos cuando el próximo camión regrese. Debe ser la última pasada que está poniendo en ese 797. Debe haber otro camión ubicándose en el otro lado. Es una de las ventajas de una pala de cuerda. Tengo mucha flexibilidad a mi disposición. Si el camión no está exactamente donde lo quiero, siempre y cuando esté en mi radio de giro, puedo llegar a él o puede retraer el balde para buscarlo. Se hace un poco más fácil con esa máquina hidráulica. Algo muy interesante, y esperamos tener el 797F hoy aquí. Eso es el 797. Aunque dice que es un B, ese es el primer 797 que se fabricó. Esa máquina se armó aquí, ha pasado toda su vida aquí. Los primeros 3 o 4 años se estuvo aquí. En realidad, vivía en la mina, funcionando las 24 horas. Todavía es un banco de pruebas. Sigue siendo una mula que usamos todos los días, ya que no hacemos la mayor parte de estas máquinas. Como decía, esa es la máquina de al lado en el campo de pruebas. Hay muchas mejoras en la actualidad.
Ya saben lo que hemos recorrido desde el 793C, 793D hasta donde estamos hoy. Lo mismo pasó con el 797. Como decía, con capacidad nominal de 400 toneladas cortas, caja de 314 a 350 yardas. Todos nuestros camiones tienen disponibles varias opciones diferentes de caja. Tenemos una buena carga en ese. Vamos a sacarlo de allí y vamos a deshacernos de eso. Pero como decía, ahora mismo es lo que se espera ver aquí. Literalmente no hay descanso. Cuando se trabaja con estas máquinas, la pala de cuerda entregará el menor costo por tonelada, pero se necesita mucha coordinación para asegurarse de que todos estén en su lugar para lograr eso. Ese es un camión con mando mecánico, disponible con una opción XQ. Esa opción significa que esa máquina estaría completamente aislada, silenciadores, compartimientos del motor y todo. Literalmente no van a oír ese camión cuando funciona. Ese camión podría pasar justo por delante de la tribuna y no lo escucharían. Entonces, cuando están en las zonas de Nueva Gales del Sur, en Australia, donde se necesita esto, y literalmente justo detrás del vertedero hay un pueblo, allí es donde se requiere este tipo de opciones. TPMS, Truck Payload Measurement System, Sistema de Medición de Carga Útil del Camión. Pesaje nuevo en segunda marcha, lo que significa que cuando el camión se retira, uno quiere asegurarse de que el suelo está bien nivelado. Si uno confía en la precisión del sistema TPMS, es posible que no se obtenga una lectura precisa real parado en la superficie. Podría variar en un 1 o 2%, dependiendo del buen mantenimiento del sistema. Una vez que se conecta a la segunda marcha, se va a ajustar automáticamente. El peso bruto vehicular de ese camión es más que el de un 747. Un 747 pesa aproximadamente 910,000 libras. El GVW máximo de eso son casi 1.4 millones de libras. Obviamente, esto es un poco más lento. Vamos a traer la línea de camiones y, como dije, falta un par de ellos. Voy a explicar dónde. El 795 que esperábamos tener hoy aquí, lamentablemente está en prueba en el otro lado de la propiedad, así que no lo vamos a poder mostrar. Entonces, el primero que van a ver es el 775, y recuerden que hay otros 3 más pequeños que ese. Así, imaginen 3 camiones más pequeños en el otro lado, que son camiones de bastidor rígido, eso sin contar los camiones articulados. Entonces, el 775, con capacidad nominal de 70 toneladas cortas. El 777, con capacidad nominal de 105 toneladas cortas. El 785D, con capacidad nominal de 150 toneladas cortas. La capacidad aumentada del 789D a 200 toneladas cortas. El 793F de 250 toneladas cortas, un aumento de aproximadamente 10 toneladas cortas con respecto al modelo anterior. El MT 4400 para 240 toneladas cortas. El MT 5300 para 320 toneladas cortas. Y si tuviéramos el 795, estaría aquí mismo, para 355 toneladas cortas. Y luego el 797, con capacidad nominal de 400 toneladas cortas. Caterpillar tiene varias de estas instalaciones de demostración en todo el mundo. Global Mining lo llama su hogar. Dedicamos nuestro tiempo y esfuerzo aquí. Obviamente, aquí es donde tenemos las máquinas. Si tienen alguna pregunta, consulten a los muchachos, y muchas gracias por venir hoy.